Listo. Hola, espero que todos estén muy bien. Bueno, hoy estoy complacido de estar acá con un hermano de la República de Colombia, ¿no? Carlos Bedoya. Y bueno, complacido de que estés aquí, Carlos, para poder conocer de tu vida, tu trayectoria, tus proyectos. Y me honra mucho tenerte. Realmente he venido siguiendo tu trabajo de hace un tiempo, gracias a nuestro amigo en común, Carlos Viramonte. Y realmente estás haciendo un trabajo excepcional y creo que vale la pena que conversemos acerca de él y que las personas conozcan más de tu trabajo, ¿no? Que es una tarea que estás haciendo espléndidamente. Y bueno, nada, complacido de que hayas aceptado. Le mando un saludo a todas las personas que han estado pendientes de las entrevistas, de verdad agradecido, y también del podcast Hablemos de Contexto, que bueno, ya pronto van a salir más emisiones. Y bueno, complacido con toda la audiencia y contigo porque estés aquí con nosotros, ¿no? Compartiendo este tiempo tan valioso que tienes. Un Es un saludo honor si para quieres, mí. dale, Carlos, si quieres dar un mensaje inicial para la audiencia. Sí, no, es un honor de verdad para mí estar aquí. Muchas gracias por la invitación, por tenerme en cuenta. Y también gracias a Carlos Viramontes por la palabra de haberme, de haberte hablado a ti sobre mí. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí. No, no, agradecido contigo, Carlos. Y bueno, vamos a ir abordando la primera pregunta, ¿no? Que Sí. sería, háblanos acerca de tus comienzos en la guitarra, formación e influencias, ¿no? ¿Cómo es tu historia? Cuéntanos. Sí, bueno, yo empecé en Colombia, estaba en bachillerato, estaba en el grado octavo y tenía un amigo que se llama Elías y él tocaba guitarra en los descansos y yo quedaba fascinado y él tocaba así música de los Visconti, música como acompañamiento, acordes y luego había otro que estaba haciendo punteos y yo quedaba fascinado y un día yo quiero aprender y conseguí una guitarra, mi mamá me compró una guitarra para mi cumpleaños y empecé a tocar a oído más que todo. Entonces yo toqué a oído por ahí unos 2 o 3 años y luego empecé a tomar clases más formales con un profesor allá en Medellín, Colombia, Ajá. que se llama Enoch. Y No. luego empecé a darme cuenta que el mundo de la música es increíblemente vasto y que yo, eso era lo que quería hacer por el resto de mi vida. Luego entonces se apareció la oportunidad de que me mudé a Estados Unidos Ok. con mi mamá y aquí en Estados Unidos apliqué a una universidad. Inclusive primero iba a tocar cello. Yo ni siquiera Ah. sabía que se podía tocar guitarra en una universidad. Entonces yo apliqué con el cello y me fue súper mal porque yo no tocaba el cello. Yo solamente lo toqué por 6 meses. Y entonces el profesor me dijo, ¿usted cómo se puede guitarra? Entonces empecé a tomar clases de guitarra clásica y me enamoré del instrumento, me enamoré, sí. Ahora, hablando sobre mis influencias más importantes, yo he tenido muchos profesores a los cuales estoy muy agradecido que me han ayudado a crecer hasta el momento donde estoy musicalmente y técnicamente. Agradecer especialmente a mi profesor Dr. Andrew Son de la Universidad de Columbus, Georgia. Es una inspiración musical increíble, es una persona increíble. También al guitarrista estadounidense que se llama Jason Vio, que tuve la oportunidad de estudiar con él por privado por 4 años. Wow. Y actualmente estoy tomando unas clases por privado con el guitarrista cubano René Izquierdo, que es un Ajá. ídolo actual, que es increíble técnica musicalmente y como persona mucho más, sí. No, increíble, Carlos, ¿no? Excelente tu recorrido, ¿no? Tú, por ejemplo, incursionaste principalmente en la música académica de a priori, o sea, con lectura de partituras, o tuviste otras influencias, ¿no? El rock y todas estas cosas, ¿no? Bueno, O, cuando yo empecé, no, era puras cosas a oído y era música así como ok. como despanchos, música así tradicional colombiana desde Sudamérica y era puro oído. Uno tocaba acordes y yo era fascinado con el que estaba haciendo punteos. Ah, ok. Yo no empecé a leer partituras sino hasta que yo tenía 18 años, Ok. unos 3 meses antes de aplicar a la universidad. Ah, ok, Sí, sí, interesantísimo, sí. interesantísimo. Mira, una pregunta, ¿y qué proyecto estás abordando actualmente? O sea, cuéntanos qué cosas estás trabajando. Estoy haciendo muchas cosas y eso me alegra porque a mí me gusta estar ocupado. Entonces, por ejemplo, tengo varias cosas, inclusive recientemente acabé una grabación con un Ok, compositor estadounidense que se llama Daniel Fisher y esa ok. grabación, inclusive el lanzamiento fue hoy.
Wow. donde hay una parte de cuerdas que está grabada por la Orquesta Filarmónica de London. Y lo que Ok, hice yo fue que escribí una parte de guitarra con la ayuda de este compositor y la grabamos por encima de ese track de cuerdas. ok. Inclusive el lanzamiento fue hoy. Entonces voy a estar Felicidades. enviando los enlaces por mis Por tus páginas, claro, claro, claro. interesados. Y, Dale, no, sí, y aparte, seguro. aparte de eso, también estoy haciendo unos videos para Yamaha que tuve la Wow. gran oportunidad de ser aceptado como un embajador de guitarra clásica. Entonces yo promuevo instrumentos de Yamaha. Desde ahí estoy compartiendo contenido en mis redes sociales con las guitarras de ellos y así sucesivamente. Y por último, como tú lo comentaste en el principio, estoy dirigiendo un canal de YouTube que el propósito para periodistas que no tienen acceso a instrucción de calidad, darle la oportunidad de conocer un aspecto técnico formal, como se aprendería en una universidad, aprender cómo se aprende la técnica formalmente de la guitarra clásica. Y eso es lo que me dedico bastante parte de mi tiempo en cuanto se trata a mi canal de YouTube, sí. No, interesantísimo. Una pregunta, ¿pero tú actualmente estás realizando otros estudios formales o Sí, está, a ver, cuéntanos un poquito sobre eso? sí, actualmente estoy haciendo un doctorado en la Universidad de Indiana University, que se llama Jacobs School of Music, y tuve el gran privilegio de ser aceptado como estudiante instructor. Entonces yo doy clases aquí, inclusive tengo como 40, 50 estudiantes por semestre, y también a la misma vez estoy haciendo el doctorado, que es un programa más o menos de 3 años, Ok, excluyendo el el trabajo. papel final, sí. Sí, sí, sí. Nada, te entiendo, perfecto. Tema de investigación ya tienes, me imagino que te presentas de una con una Del propuesta de último año un... para decidir. ¿Sí? Ah, ok, perfecto, perfecto, extraordinario. Y, por ejemplo, quiero que me cuentes un poquito más o menos acerca de tu visión musical, ¿no? Cuál es tu búsqueda? ¿Cómo abordas tú esta temática, ¿no? A la hora de ir a hacer música. Sí. Bueno, en estos momentos yo he pasado por varios altos y bajos, como todo el mundo musicalmente. En este Claro. momento estoy más que todo puliendo mi técnica, porque yo noto que me hace falta algunas veces como que me siento insuficiente técnicamente cuando trato de hablar por medio de la música. Entonces, en estos Ok. momentos estoy tratando de que mi técnica pueda alcanzar mis ideas musicales. Entonces, bueno, eso es lo que estoy en ese momento, pero ¿cuál fue la otra parte de la pregunta? Me disculpo. No, porque, o sea, exactamente, por ejemplo, que nos hables un poquito más, o sea, sobre tu ideal musical, ¿no? Sí, Obviamente la técnica va a ser un medio, ¿no? Para él. claro, claro, sí. Claro, sí, sí, te entiendo, ¿no? Pero, por ejemplo, tú tienes una visión musical, o sea, ¿desde qué perspectiva? O sea, por ejemplo, ¿desde qué estilo más o menos orientas tú esta cuestión, ¿no? O sea, como tu referencia a tal cosa, ¿qué sería, por ejemplo? Eso de decir, ¿cuál es tu dirección, ¿no? Sí, Hasta dónde te gustaría completar, o sea, ¿cuál sería tu dirección, precisamente eso? sí, yo creo que para mí la música es arte, desde luego. Es como lo más común que la gente dice, pero en cuanto a la música, lo que yo interpreto me gustaría es el poder comunicar Ok, sentimientos y no solo las ideas que el compositor deseaba plasmar en la página, pero también poder poner mi propio granito de arena en la música y poder comunicarme. Pues yo, por ejemplo, parte de mi personalidad es que soy una persona introvertida. Entonces, por medio de ok. la música, puedo lograr hacer cosas que quizás no podría hacerlo socialmente, como expresar sentimientos. Entonces, por ejemplo, cuando yo toco música, trato de que ese Ok. momento sea y el de poder comunicar y de llegar como esa etapa metafísica que va más allá de la técnica Ajá, de la guitarra. Sí, entonces, ese es mi ideal musical, el poder expresar y el poder despertar sentimientos en aquellos que están escuchando. Sí. claro, te entiendo perfectamente. No, no, interesantísimo, ¿no? A ver, y por ejemplo, vamos a definir esto, ¿no? Porque esto de un mal músico, pero o sea, yo te planteo la pregunta por lo siguiente. Yo le he preguntado a varios que es un buen músico, pero
Eso es un poco más sencillo, ¿no? Porque tenemos muchos ejemplos de referencia de lo que es un buen músico, Sí, pero delimitar la línea entre el bien y el mal es mucho más difícil sí, cuando tratamos de describir qué sería lo que no debería ser, ¿no? sí. Porque es complejo, es una cuestión muy compleja, ¿no? Y sobre todo en estos tiempos donde la palabra arte y música está muy en el vocabulario de todos, pero no en el entendimiento de todos, ¿no? Que Claro, claro. es una cuestión bastante interesante. Pero ¿qué puedes, por ejemplo, acotar tú acerca de esta perspectiva, ¿no? Que Sí, yo creo que, ajá. perdón, poco a poco yo estoy tratando de volverme mejor músico a diario. Esa es la idea de todos los músicos, yo creo, en mi opinión. Y hay muchos aspectos que hacen a un músico completo. Por ejemplo, el poder técnicamente hacer lo que musicalmente tienes en tu cabeza. También Ok. hay ideas musicales, el poder tener como esa imaginación, esa creatividad de poder hacer que algo sea nuevo a pesar de que sean las mismas notas. Y ahora, cuando se hablamos de, digamos, en mi opinión, de lo que es un músico que no es tan completo o un músico que sea mal músico, entre comillas, Exacto. yo pensé en aquellos que quizás se rigen por las leyes, que no quieren hacer algo nuevo. Ok. También pensé en músicos que, que no se dan cuenta que el propósito de la música es metafísico, que es arte, como lo mencionaste. Y ahora, Ok. hablando sobre el arte es, es poder expresar algo que va más allá de lo físico. Entonces, para mí, alguien que no está haciendo bien la música es aquel que solamente lo hace por tocar y que cuando tocan una nota, a pesar que sea una sola nota, que no se dan cuenta de que esa nota te puede estar comunicando algo muy especial. Sí, Sí, no, te entiendo. Es un juego a través de del significado de la conciencia, ¿no? Que tiene cada quien, ¿no? Y que a fin de sí, cuentas es responsabilidad de cada quien. sí, Es sumamente interesante esto porque, ¿sabes qué? Temprano estoy leyendo algo y dice Hauser, que él dice, mira, el sentido del arte, ¿no? Y entonces él decía que el arte impacta brutalmente en la realidad. Sobre todo, él dice en la sí, ciencia, y parece loco, pero yo digo, ¿pero cómo así que en la ciencia? Pues sí, o sea, la ciencia ficción es precisamente una expresión del arte que son después realmente los científicos que tratan de interpretar y llevar esa ficción a una realidad para desarrollar sí, y ¿entiendes? Es una cuestión de que realmente el arte sí nos incide en todo, pero no todos tenemos la conciencia de que el arte realmente puede incidir no solo en lo metafísico, sino también en en el plano real, ¿no? sí, O sea, más allá de que la conciencia, o sea, nosotros tú y yo no tengamos el poder de cambiar el mundo, pero las ideas sí pueden cambiar el mundo en las sí, manos correctas, ¿no? Entonces, claro, esta búsqueda de saber definir esta línea entre el bien y el mal, ¿no? De sí. lo que es arte o lo que es música o lo que no es. Es Hablando complejo. sobre las ideas y el poder que cambiar el mundo, yo sí estoy muy de acuerdo con eso y esa fue otra de las cosas por las cuales yo quise crear mi canal de YouTube, es que Latinoamérica lastimosamente ha estado hundido en la violencia Sí, y eso no se puede negar. Y sí, 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 tal cual. yo que está creciendo un niño tiene la oportunidad de sostener una guitarra en vez de un rifle, ¿por qué no enseñarle la guitarra y hacerlo de una manera que le guste y hacerle entender la importancia del arte, de poder comunicar, de poder hacer algo con tus manos que afecte los demás, que le alegre el día a un familiar, a un amigo, a alguien que esté deprimido? Es muy importante el poder hacer esto y eso es una de las razones por las cuales a mí me gusta mucho compartir de una manera gratuita por mi canal de YouTube, el poder enseñar y que alguien tenga la oportunidad de cambiarle la vida a alguien más por medio de la música. Eso es hermoso para mí. No, claro, también, o sea, eso es lo que hablamos de que realmente la música y el arte siempre te va terminando una dirección cuando tú eliges hacerla, ¿no? Y una dirección genuina, una dirección muy auténtica, muy honesta y obviamente no violentas, precisamente. O sea, Sí, es eso, ¿no? claro. La conducción de un ser humano que se rige en base a una sociedad funcional. Sí, claro. ¿Entiendes?
Sí, 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 no, coincidimos totalmente en esa perspectiva. A ver, ¿qué música sueles escuchar? Esto es sumamente interesante. sí, sí. Uy, yo escucho de todo. Yo sé que la mayoría de la gente responde de la misma manera, pero yo sí escucho de todo y mi criterio es que la música sea buena. Y yo sé que eso es muy vago, pero me refiero a que para mi gusto, de que sea, de que me guste. Con tal de que me guste, la escucho. Por ejemplo, Claro, entonces yo escucho, una mayor parte de lo que escucho es clásico, lo claro. que, lo que significa música del Renacimiento, del Barroco, etcétera, romántico, clásico en sí, desde luego, porque es la clase de música que puedo apreciar no solo estéticamente y estéticamente, sino también académicamente. Entonces ahora, esa es la parte de la música clásica, pero también escucho música electrónica, que fue música que me ayudó como a... Es la música que más me anima. Por ejemplo, yo antes de ser guitarrista, antes de empezar a estudiar Ok, se pegó. música, porque Ok. tiene esos dinámicas, esos crescendos, decrescendos que son así, que lo hacen, aceleran a uno. También escucho rock, yo escuchaba mucho a Metallica, System of a Down, Sí, sí, y sí, también total. escuchaba música popular, mucha música popular. Tuve una temporada que también escuchaba reggaetón. Entonces yo escucho de todo, con tal de que me guste y que tenga como como algo que, una intención, eh, un poquito, aunque sea un poquito académica, eso me interesa bastante. El jazz también Claro. me encanta mucho, sí. Sí, no, no, es que es sumamente interesante. O sea, Leo Grower decía, bravo, decía, es que hay música para todo, hay música para bailar, para disfrutar, para analizar, para compartir, o Sí, sea, realmente, entonces, y bueno, en la musicología se está hablando mucho ya no de la música como tal, sino de las músicas, ¿no? Los distintos tipos de música. Pues ese concepto de la música como tal, o sea, sí. pero también en los pueblos originarios se ha originado música no, que son ajenas a las reglas que se inventaron en Occidente, ¿comprende? Sí, O sí, sea, entonces realmente hoy en día no podemos hablar de la música como un macro, sino ¿no? de los distintos tipos de música, ¿no? Y eso me parece una visión mucho más honesta, ¿no? A la hora sí, de abordar estas conversaciones y de saber cómo podemos nosotros resignificar esos conceptos, ¿no? Porque ¿qué podemos decir nosotros los músicos que las personas comunes no? O sea, sí. en qué capacidad estamos nosotros? Y a mí me Hablando, parece algo sumamente interesante, ¿no? sí, Sobre todo este aspecto de qué música escuchas, porque eso va mucho con la personalidad también, ¿no? Del artista, ¿no? De, y hay gente que, no sé, sí, solo se graban y solo se escuchan los discos de ellos. Pasa también mucho eso, ¿no? sí. Hablando sobre eso, yo escucho también mucha música del este. Por ejemplo, me gusta mucho la Ok. música india, Ravi Shankar, Ah, el trío sí, sí, sí. Gibran, que Sí, tocan sí. el laúd. Uy, no, esa música me encanta y que no es regida por las reglas del occidente. Desde luego, por ejemplo, tienen microtonos, etcétera, Microtonos. etcétera. Es increíble, sí. Sí, sí, no, música Sí. muy enriquecedora, ¿no? A ver, y ahora sí, una pregunta. ¿Cuál es tu opinión acerca del gremio guitarrístico? Que esta es un poco más Bueno, amplia, ¿no? eh, Ujú. Sí, sí, sí. Entonces, por ejemplo, a ver, ¿cómo empezamos? Mi primera opinión es que la guitarra en sí está trazada técnicamente, en mi opinión, y quizás, no musicalmente porque eso ya es muy subjetivo, pero técnicamente definitivamente está muy atrasada cuando hacemos una comparación con otros instrumentos que han tenido un legado tan extenso como el violín, el cello, el piano. ok. Eh, ¿Por qué hablo sobre esto? Mi opinión es que la guitarra aún tiene mucho camino que recorrer para poder, primero que todo, desarrollar una técnica estándar. Por ejemplo, si pensamos en el piano o en el violín, hay escuelas que ya están establecidas de técnica. La escuela rusa, la escuela inglesa, la escuela italiana, la escuela americana. Y ya todo el mundo sabe que funciona, técnicamente funciona, esto va a funcionar, esta gente es fuerte musicalmente, esta gente es fuerte técnicamente, etcétera, etcétera. Mientras que en la guitarra, lo que he notado es que casi todo el mundo tiene una idea diferente y los pocos que han podido recopilar una, un legado técnico, estoy hablando estrictamente técnico, Sí, sí. técnicamente, los pocos que han podido recopilar una idea técnica
lastimosamente esas escuelas, que no voy a mencionar nombres, pero hay escuelas que técnicamente han creado una serie de lesiones en los guitarristas actuales que han seguido esas escuelas. Entonces, por ejemplo, a mí lo que me gustaría ver en la cuestión de la guitarra clásica es que ya poco a poco se empiecen a estandarizar ideas técnicas que, a pesar de que hayan diferentes escuelas de pensamiento, esas ideas técnicas son comunes entre todas las escuelas y que hay un propósito común que yo creo que es el tocar la guitarra de una manera ergonómica, que vaya en la misma dirección de cómo del cuerpo, de cómo es un cuerpo saludable, de cómo se mueve saludablemente, sin tanto esfuerzo. Entonces eso es lo que yo creo que le hace falta un poco a la guitarra en cuestión de técnica. Y eso se nota, yo lo he notado en las escuelas de Estados Unidos porque, por ejemplo, los estudios de guitarra quizás no son tan fuertes comparados con los estudios de violín, de cello, de piano, que un niño de edad de 5 años ya empieza a tocar leyendo partituras del principio, empieza a tocar con una técnica que ya están erguidos correctamente, una buena postura. Mientras que la guitarra, quizás por culpa también de lo popular que es, cualquiera toca la guitarra y entonces esta persona que empezó a tocar solo le empieza a enseñar a más gente y así sucesivamente. Entonces eso, yo creo que técnicamente tenemos mucho camino por recorrer. Ok, no, no, ok, ok, no, perfecto. Me encanta tu análisis, ¿no? Increíble. Está bueno, ¿no? Ese enfoque, viste, realmente siendo muy crítico en el sentido de que realmente no hemos llegado a una totalización del ideal técnico, ¿no? Y bueno, está bueno para hacer conciencia, ¿no? Sí, Esto me parece sumamente interesante. Lo que está difícil, ¿no? Es decir cuál es la referencia a seguir, ¿no? ¿Cuál es el camino a seguir? exacto, Eso es lo exacto. difícil. A mí me Ujú. gustaría ver al menos el comienzo de esa conversación, porque es difícil aceptar, y para mí es muy difícil porque es difícil para mí aceptar que no soy técnico, técnicamente no soy proficiente en el instrumento, no soy una persona que pueda decir, yo sé tocar la guitarra. Yo creo que eso lo pueden decir pocas personas. Podría decir con Claro. seguridad que René Izquierdo, Marco Tamayo tienen el instrumento completamente masterizado. Lo tienen ya, pero lastimosamente no puedo decir de mí. Y a pesar de que estoy haciendo un doctorado y he estado estudiando el instrumento por más de 10 años, no puedo decir que técnicamente yo sé cómo se toca el instrumento, porque he tenido varios profesores y todos los profesores me han dicho ideas técnicas diferentes que me ponen me explotan la cabeza. Y eso es un punto de vista de alguien que está estudiando en Claro, te entiendo, te entiendo. Estados Unidos más desarrollada en cuanto a la guitarra que en Colombia o en otros países de Sudamérica. Bueno, no, no, está interesantísimo, de verdad Sí, que es un enfoque muy pionero, ¿no? En el sentido de que, bueno, vamos a plantear una dirección, ¿no? Por lo menos comenzar sí, un camino, ¿no? Ya después veremos quiénes se suscriben y quiénes no, pero eso de la sí. estandarización está bastante interesante. Ahora, una pregunta, ¿qué consejo darías tú a las nuevas generaciones de intérpretes? Uy, sí. Bueno, yo me considero parte de esta generación también, entonces lo que puedo decir es de mi experiencia, lo que me ha funcionado, Bien, y lo que yo considero que es importante. Siempre pienso en tres cosas. La primera es, hay que conseguir un maestro que conozca del instrumento. Como esos pocos maestros que mencioné, si puedes conseguirte clases con uno de ellos, te vas a dar cuenta que es increíble la cantidad de camino que hay que recorrer para poder alcanzar sí, 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 no, te entiendo perfectamente. a estos. Lo segundo es aprovechar cualquier oportunidad que se te presente en el camino. A mí se me han aparecido muchas oportunidades que quizás otras personas con ideas diferentes rechacen. Por ejemplo, en la universidad, en mi bachillerato, tuve muchas oportunidades donde me ofrecieron tocar en un lugar de una manera gratuita. Y yo en ese momento era un estudiante, bueno, aún soy estudiante, no toco conciertos de manera continua, no soy una persona que es un artista reconocido, entonces no estoy tocando conciertos semanalmente. Entonces, yo recibo cualquier oportunidad que se me venga. Y hubieron varias oportunidades en mi bachillerato donde toqué de una manera gratuita. Y en ocasiones habían personas en la audiencia que te escuchan, Ok, ok, ok. personas te empiezan a invitar a sus propios conciertos. Entonces, por ejemplo, una vez toqué en una fundraiser, que significa que están levantando fondos por
por caridad o algo así, toqué de una manera gratuita y estaba en la audiencia el director de la orquesta de una orquesta que se llama Ocean City, aquí en Estados Unidos. Me Ok. escuchó, le gusté cómo toqué y adivine que me pagó 10 clases privadas de su caridad, me pagó 10 clases privadas con un estudiante de Curtis Institute of Music, que es una de las mejores escuelas de música de aquí. Y me las pagó él solo y él sabía que yo no tenía la forma de pagarlo y él me las pagó. Y por medio de esa persona conocí a Jason Vio, que increíblemente él se ganó el Grammy recientemente en guitarra clásica. Y yo que iba a pensar que yo, un colombiano ahí, iba a estudiar con uno de los mejores guitarristas del mundo. Y fue por medio de esa oportunidad. Y entonces les recomiendo, aprovechen cualquier oportunidad con tal de que Claro, claro, todo trae réditos, ¿no? saben quién está ahí presente en la audiencia. Sí, No, interesantísimo, Carlos. Mira, realmente, bueno, increíble, estoy muy complacido. Ya hemos abordado las preguntas, ¿no? Y nada, ¿qué quieres que te diga? Agradecido por tu tiempo, por tu sabiduría, por tu precisión y por nada, o sea, por compartir este momento con nosotros, ¿no? Hablo en plural porque deben haber muchos amigos viendo. Y nada, te agradezco muchísimo, de verdad. no, Interesante. Daniel, muchísimas gracias a usted por la invitación y es un placer para mí estar aquí en este espacio. Es muy, muy importante que hayan espacios así como el que tú estás creando para poder así incrementar la audiencia de este hermoso instrumento y darle a conocer todos estos procesos por los que uno se recorre, porque hay mucha gente que se pregunta cómo puedo proseguir y estos espacios son muy buenos para eso. Muchas gracias por abrirme la oportunidad, por abrir este espacio y siempre, siempre si necesitas algo de alguna manera que te pueda ayudar, a la orden. No, gracias, igualmente, lo mismo te digo, de verdad que muy complacido por tu presencia acá. Y bueno, nada, yo corto acá y le mando un saludo a todas las personas que se quedaron hasta el final. Yo voy a dejar tu link en todas las redes, aquí abajo para que te sigan en todas tus redes. Gracias. Y bueno, nada, agradecido con todos los que se quedaron hasta el final. Por favor, suscríbanse, compartan, todo eso nos ayuda. Y bueno, mientras más seamos, mejor, porque así damos a conocer más este bello instrumento llamado guitarra. Así que Claro. nada, agradecido contigo, Carlos, y bueno, un abrazo. Corto Estés acá bien. y saludos a todos. Chao.